Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Como disparador, vamos a ver este ejercicio que les sugiero que tomen nota y analicen lo sencillo y lo didáctico que es como disparador para lo que vamos a trabajar en adelante. El ejercicio dice que el 1 del 1 del año X1 se constituye en la empresa en puntos suspensivos sociedad anónima. Los puntos suspensivos están puestos de esa manera porque considero que ahí puede estar, qué sé yo, la empresa Acuña y Álvarez, sociedad anónima, Cabral y Gómez, sociedad anónima. Cualquiera de nosotros puede constituir una empresa con estas características. Constituir una empresa con esta característica puede empezar con un negocio pequeño. Un negocio de tal magnitud que requiere un aporte en efectivo de 500 pesos y un aporte de mercadería de 50 unidades a 10 pesos cada una. Dos socios aporta uno 500 pesos en efectivo y otro aporta 500 pesos en mercaderías. 500 pesos comprobados. ¿Por qué? Porque están haciendo un aporte donde cada uno participa con el 50%. Pensemos que pueden estar constituyendo una empresa comercial dentro de la facultad en un kiosco, empieza como un kiosco que luego se puede expandir a un negocio grande dentro de la universidad. Durante el ejercicio X1 no se realizaron transacciones. Hubo algún motivo por el cual no hubo transacciones. El nivel general de precios, perdón, no sé qué pasó acá, se me fue. Disculpen, no sé. Un problemita acá. Durante el ejercicio X1, decía, no se realizaron transacciones, no hubo actividad. El nivel general de precios se incrementó en un 10%. ¿Qué significa esto? Que hubo una inflación del 10%. La inflación se define como el incremento generalizado y sostenido en el nivel general de precios. Es un factor ajeno a la empresa. La empresa no puede hacer nada ante ello, solamente tratarlo o no tratarlo en la contabilidad. El gobierno, el Estado, informa que, a través de sus organismos pertinentes, que la inflación fue del 10%. Este 10% es un promedio del incremento en el nivel de precios de los distintos productos y servicios que se comercializan en la economía. El costo de reposición de las mercaderías al 31/12 del X1 es de 12 pesos cada uno. El costo de reposición es el costo que cuesta volver a comprar, reponer las mercaderías a una fecha determinada. Es lo que se llama un valor corriente. Es el valor que tiene un bien al momento de la medición. Hay situaciones que parecen raras. Dice, durante el ejercicio X1 no se realizaron transacciones. Es una situación que pareciera que no podría ocurrir, pero de hecho, en el año 2020 ocurrió. Tuvimos una situación mundial que fue la pandemia, donde muchas actividades quedaron sin actividad, quedaron suspendidas. La tarea que se requiere es realizar las registraciones contables utilizando modelos contables. Las registraciones se deben hacer, lo que se debe hacer es confeccionar el estado de situación patrimonial al 1 del 1 del X1, que es el momento en el cual se constituye la empresa, el estado de situación patrimonial al 31 del 12 del X1, que es una fecha de cierre de un balance,
Y el estado de resultado por el periodo comprendido entre el 1 del 1 del X1 y el 31/12 del X1, el ejercicio. Cuando hablamos del estado de situación patrimonial, lo podemos confeccionar a una fecha determinada. Tiene la característica de ser un estado estático. Nos muestra la situación patrimonial a una determinada fecha, al 1 del 1 del X1 y al 31/12 del X1. En tanto, el estado de resultado lo pide por el periodo comprendido entre el 1 del 1 del X1 y el 31/12 del X1. Es decir, que tiene la característica de ser algo dinámico. Y por último, determinar la ganancia de acuerdo a cada modelo contable. Quiere decir que no hay una sola ganancia que se puede obtener. Puede haber diferentes ganancias de acuerdo al modelo contable que se trate. Cuando ustedes ponen la empresa, esta empresa que dijimos puede ser un kiosco en la facultad entre dos socios, lo que se pretende es obtener una rentabilidad, una ganancia de esa explotación. El tema es definir cuál es la ganancia. Y para ello necesitamos determinar qué es un modelo contable. Necesitamos definir algunas cuestiones contables, recordar algunas cuestiones contables básicas. Un modelo contable, un modelo en general, es un intento de representar la realidad con el propósito de poder explicar su comportamiento o evolución. Una maqueta es un modelo. Cuando vieron una maqueta de un puente, una maqueta de un barrio, una maqueta de una construcción, es un modelo. Intenta representar la realidad para poder explicar cómo va a ser el comportamiento, cómo va a evolucionar. Un modelo contable es un conjunto de conceptos y pautas básicas relativas a los criterios y normas de evaluación y evaluación y medición del patrimonio y resultados. Hablamos de patrimonio, en el caso del ejercicio práctico que se ha planteado, como una foto en un momento determinado. Y los resultados como una película dentro del transcurso de un determinado periodo. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad es un sistema de información relativo al patrimonio de un ente y su evolución económica y financiera en el tiempo, que procesa datos y brinda información útil para la toma de decisiones por parte de los usuarios. Brinda información útil para la toma de decisiones. En base a la contabilidad se toman decisiones. Entonces, fíjense, hablamos de sistema de información. Para tomar una buena decisión, en cualquier aspecto de la vida, se necesita buena información. La contabilidad, para brindar una buena información, para que se cumpla con el objetivo de la misma, que es la toma de decisiones, necesita resolver dos temas. ¿Cómo evaluar o medir el patrimonio para determinar cuál es la ganancia, para determinar el reconocimiento de la ganancia? Y una cuestión de exposición, cómo mostrar la información patrimonial del ente y su evolución tanto económica como financiera. Cuando digo evaluación o medición, estamos hablando de dos conceptos diferentes. La evaluación, evaluar algo, es asignarle un valor con una documentación respaldatoria. Por ejemplo, tengo 50 unidades de mercadería, según el ejemplo, a 10 pesos. El valor es 50 por 10. Medir es un concepto más amplio. Es el valor asignado que no solo depende de la documentación respaldatoria, sino de algunas condiciones o de hechos propios del bien a que estamos midiendo para medirlo, para determinar cuánto va a ser el número con el cual se va a medir ese bien del que se trate. Y las cuestiones de exposición les decía que es cómo exponemos la información contable para que luego se puedan tomar decisiones en base a ello. El objetivo del estado contable
quedó claro en la definición, proveer información sobre el patrimonio del ente emisor a una fecha, esta es la película, esa información sobre el patrimonio del ente está en lo que es el estado de situación patrimonial, que es una de las tareas que tenemos que realizar con el caso del ejemplo de la situación problemática que se ha presentado, y su evolución económica y financiera en el periodo que abarca. En la película, su resultado económico y su evolución financiera durante el ejercicio. Por eso no es el estado de situación patrimonial muestra una foto al cierre. El estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, que es un estado que muestra la evolución financiera, son estados que muestran la película de lo ocurrido durante el ejercicio, el periodo en el que abarca. En el caso del ejemplo, 1 del 1 del X1 y 31 del 12 del X1, para facilitar la toma de decisiones económicas. ¿Quiénes son los que van a utilizar esta información y en qué momento se va a preparar? Esta información tiene recetas para ser tratada por lo que son empresas en marcha. ¿Qué es una empresa en marcha? La definición original la encontramos en los principios de contabilidad generalmente aceptados. Es un ente con plena vigencia temporal y proyección futura. O sea, eso lo definieron los principios de contabilidad generalmente aceptados. Hoy, normas contables profesionales, estos NSP, y concretamente la resolución técnica número 17 y 41, definen a empresa en marcha como una empresa que está en funcionamiento y continuará sus actividades dentro del futuro previsible. Esto está en la resolución técnica número 17 y número 41. Fíjense que las definiciones, a pesar del transcurso del tiempo, dicen prácticamente lo mismo. Ente con plena vigencia temporal, empresa que está en funcionamiento y continuará sus actividades dentro del futuro previsible. Empresa que está en funcionamiento y tiene proyección futura. ¿Quiénes son las personas interesadas? Temas incluidos dentro de la resolución técnica número 16. La situación y evolución patrimonial de un ente interesa a diversas personas que tienen necesidades de información no totalmente coincidentes. Necesidades de información para tomar decisiones. Entonces, insisto con un concepto, a mejor información, mejores decisiones se van a tomar. Entre estas personas con necesidades de información puede citarse a inversores actuales y potenciales, aquellos que ponen el dinero para financiar actividades. Empleados, acreedores actuales y potenciales, clientes, al Estado, a los clientes para analizar la capacidad que tiene la empresa para satisfacer sus necesidades de compra, al Estado por los temas impositivos. Y los usuarios tipos definidos por la resolución técnica 16, cualquiera sea el emisor, son sus inversores y acreedores, tanto los actuales como los potenciales. Acá se agrega dentro de la resolución técnica número 16 como usuarios tipos adicionalmente a estos, aquellos, en el caso de los entes sin fines de lucro, no gubernamentales a quienes les proveen o podrían suministrar recursos, y en los casos de entidades gubernamentales a los cuerpos legislativos y de fiscalización. Concepto de ganancia. Pensemos, recordemos, un socio hizo un aporte en efectivo de 500 pesos, otro socio hizo un aporte de 50 unidades a 10 pesos cada una, otros 500 pesos. Necesitan transformar esos productos, venderlos y de ahí determinar si han tenido ganancias o no han tenido ganancias, teniendo en cuenta que están realizando una actividad que tiene vigencia temporal y tiene proyección futura. Estamos en presencia de una empresa en marcha. Entonces, lo que se debe hacer es definir las ganancias. En este caso que se ha presentado no hubo operaciones en el ejercicio.
Queremos mostrar, en este caso, no hubo operaciones en ejercicio, pero sí hubo distintos resultados porque hay distintos modelos contables. En el futuro, cuando haya operaciones, hay que determinar cuánto es la ganancia, cuánto es lo que van a poder los socios utilizar de los resultados que se han producido dentro de la empresa como consecuencia de su desarrollo. Para determinar el concepto de ganancia o resultado de un periodo, tenemos al menos dos enfoques. En realidad tenemos dos enfoques. Un enfoque estático, que es el enfoque donde se comparan dos magnitudes en dos momentos diferentes del tiempo. En este caso, para determinar el resultado de un periodo, que si es positivo va a ser ganancia, se comparan los patrimonios netos al cierre y con el patrimonio neto al inicio. El patrimonio neto al cierre menos el patrimonio neto al inicio, en caso de arrojar un resultado positivo, estamos en presencia de una ganancia. En caso de arrojar un resultado negativo, estamos en presencia de una pérdida. Pero antes de determinar si estamos en presencia de una ganancia o una pérdida, debemos de traer los aportes o retiros que hayan hecho los propietarios. El patrimonio neto se compone de aportes de los propietarios más resultados acumulados. Si durante el ejercicio un propietario ha hecho un aporte, el patrimonio neto al cierre va a ser más alto. Entonces, el patrimonio neto al cierre menos el patrimonio neto al inicio nos va a dar una diferencia positiva, que no es ganancia. ¿Por qué? Porque se trata de un aporte que ha hecho el socio, uno de los socios. Entonces, ¿qué se debe hacer? Comparar los patrimonios netos al cierre con el patrimonio neto al inicio y depurarlo de los aportes y de los retiros de los propietarios. Con esa depuración vamos a tener el resultado del ejercicio. Y si es positivo, es ganancia. Si es negativo, es pérdida. Y luego tenemos un enfoque dinámico, que es el que está relacionado con el estado de resultado. Dijimos que el estado de resultado es una película de lo que transcurre dentro del ejercicio. Y dentro del ejercicio, por ejemplo, periodo 1,1x1, 31,12 del x1, tenemos ingresos, gastos, ganancias y pérdidas. La suma algebraica de eso nos va a arrojar el resultado del ejercicio. Para que la ganancia se conozca en la contabilidad, tiene que ocurrir que la misma esté realizada. Y para que la misma se considere realizada, el hecho generador de la ganancia, se debe haber producido un hecho económico que sea el que ha generado la ganancia. Que el incremento sea irrevocable. Hablamos de que concepto de ganancia como resultado positivo de ese periodo y que ese resultado positivo no se vaya a revertir, sea irrevocable. Que la medición sea objetiva. ¿Qué quiere decir que algo sea objetivo? Que cualquier idóneo en el tema, entienda del tema, pueda hacer una medición en la cual se pueda llegar a la misma conclusión. La medición sea en moneda homogénea, aunque esto no es tan absoluto, porque estamos hablando de que hay diferentes modelos contables, y que sea atribuible a un periodo. Cumplidos estos requisitos, se produce el reconocimiento de la ganancia en la contabilidad. Entremos a modelos contables. Creo que con estos pequeños racontos de algunas cuestiones contables básicas ya estamos en condiciones de hablar de modelos contables. Existen parámetros que nos permiten definir las características de cada modelo contable a saber. Dijimos que el modelo contable pretende representar el comportamiento de ciertas variables de la realidad. Digo, tomamos determinadas variables y esas variables las combinamos de tal manera que lleguemos a una conclusión. La conclusión que sea la más óptima para que sea útil para la toma de decisiones adecuada va a ser el modelo contable que esté vigente. Modelo contable que lo definen las normas contables. Modelos contables que se han ido
depurando, que se han ido analizando y que se han ido mejorando con el transcurso del tiempo, siempre con el objetivo de brindar información adecuada para la toma de decisiones. Entonces, esta oración dice: existen parámetros que nos permiten definir las características de cada modelo contable a saber. Esos parámetros son distintas alternativas, distintas variables que vamos a combinar, buscando ¿qué? ¿Cuál es el valor de los bienes? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál va a ser la ganancia que se van a poder repartir los socios que aportaron? Uno 500 pesos y el otro 50 unidades a 10 pesos cada uno. Uno hizo un aporte en efectivo de 500 pesos y otro hizo un aporte en especie de 500 pesos. Ambos tienen el 50% de participación en esa sociedad. ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál va a ser la ganancia? Entonces, para buscar la ganancia, vamos a utilizar vamos a tener que resolver distintas cuestiones para que a partir de las mezclas de esas variables lleguemos a un modelo adecuado. Y los parámetros que vamos a considerar, que vamos a tener en cuenta, van a ser el capital a mantener, el concepto de capital a mantener, el criterio de evaluación que se va a utilizar y la unidad de medida. Dentro de cada uno de estos parámetros tenemos alternativas. Y en el caso del concepto de capital a mantener, tenemos dos alternativas. Mantener capital financiero o físico. En el caso del criterio de evaluación, vamos a tener dos alternativas: costo o valor corriente. Y en el caso de la unidad de medida, vamos a tener dos alternativas: moneda homogénea o moneda heterogénea. Entonces, a partir de ahora, a partir de estos parámetros, vamos a empezar a trabajar. Primero vamos a definir de qué se trata cada uno de los parámetros, qué es lo que contiene cada uno de los parámetros estos. Y luego vamos a establecer combinaciones y vamos a resolver el caso con las distintas combinaciones hasta alcanzar un resultado, que es lo que vamos a definir como el concepto o como la ganancia del ejercicio, si es que la hay, y qué es lo que cada uno de los socios va a poder retirar en su momento de la sociedad. Entonces, la primera cuestión, capital a mantener, se refiere al capital que el ente necesita mantener para tener vigencia temporal y proyección futura. Empieza en marcha. Este concepto constituye el punto de partida para la determinación del resultado del ejercicio periodo. Para su definición existen dos alternativas. Una alternativa, mantener el capital financiero. ¿Qué es el capital financiero? El representado por el total de los pesos invertidos por los propietarios en el ente. ¿Cuál es el capital financiero en este caso concreto? Es 1.000 pesos. Uno aportó 500 pesos en efectivo, otro aportó 500 pesos en especie. El capital es 1.000 pesos. El capital a mantener, ese es el aportado por los socios. Y el físico está representado por el conjunto de bienes que un ente necesita para mantener determinada capacidad operativa. En este caso está bastante fácil determinar esta situación. ¿Por qué? Porque el ente se constituye con un aporte en efectivo y un aporte en mercadería. El aporte en mercadería son 50 unidades de 10 pesos, es equivalente al aporte en efectivo. O sea que la sociedad tiene un capital físico de 100 unidades a 10 pesos cada una, que son los 1.000 pesos. Entonces, mantener el capital físico es mantener constantemente durante la vida de la empresa por lo menos 100 unidades del bien de cambio o el bien que se trate para ser comercializado. Veamos esta ecuación patrimonial básica. Acá tenemos el activo, que es una estructura de inversión, y la estructura de financiación. Esto quiere decir que esta estructura de inversión, este activo,
se financia con fondos de terceros, que están constituidos por el pasivo, y se financia con fondos propios, que son parte del patrimonio neto. Esta empresa que se constituyó financia su activo, que es de 1.500, cuando se constituye de 1.500, que es el aporte de uno de los socios, en pesos, y 500 pesos en bienes de cambio, que es el aporte del otro socio. ¿Cómo financió ese activo, esa inversión, esta empresa del ejemplo? 100% con capital de los socios, 100% con patrimonio neto. Acá vemos que matemáticamente el patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo. La diferencia entre el activo y el pasivo nos da el patrimonio neto, que es un número. En nuestro caso del ejemplo sería 1.000, el patrimonio neto 1.000. Pero es mucho más complejo que eso, definir el patrimonio neto. Tenemos el número, pero ¿cómo está compuesto esos 1.000? Y ahí es donde vamos a encontrar la necesidad de determinar qué es aporte y qué es ganancia. ¿Cuánto se va a considerar como ganancia susceptible de ser distribuido como dividendo entre los socios, para no afectar la vigencia temporal y proyección futura del ente, para mantener el concepto de empresa en marcha? Entonces, el activo y el patrimonio neto, es verdad, es la diferencia entre el activo y el pasivo, pero está compuesto por los aportes de los propietarios, que son los 1.000, más los resultados acumulados, más o menos los resultados acumulados. Si es menos, se complica la situación de la proyección futura. Normalmente una empresa trabaja para que los resultados acumulados sean positivos. Entonces, fíjense la importancia de definir cuál va a ser el capital a mantener. El capital a mantener está dentro de los aportes de los propietarios. Los aportes de los propietarios contienen las distintas formas de aporte de capital que se hace en la empresa. En un estado de evolución de patrimonio neto, la columna grande de aporte de los propietarios se compone del capital suscripto, más el ajuste de capital, que surge como consecuencia de la aplicación de un ajuste por inflación, más otra forma de aporte, que son las primas de emisión, más otra forma de aporte, que son los aportes irrevocables a cuenta de futura suscripción de acciones. Nosotros vamos a circunscribir la situación solamente a la parte de aporte de los propietarios. ¿A cuál va a ser el capital a mantener? ¿Los 1.000 pesos que han aportado en dinero, o los 1.000 pesos que serían el equivalente a 100 unidades a 10 pesos cada una, que han aportado como capital físico para que se mantenga ese capital? Entonces, mientras más grande es este número de aporte de los propietarios de capital, menor va a ser la ganancia. Mientras menor es el número de aporte de capital, mayor va a ser la ganancia. Entonces, ¿qué es lo que se debe buscar? Equilibrio entre lo que es la necesidad de mantener en funcionamiento a la empresa con proyección futura y el retiro de los propietarios. Si un propietario, un socio, retira de más dinero, está descapitalizando a la empresa. Y el hecho de descapitalizar a la empresa la está poniendo en riesgo de mantenerla como empresa en marcha. Entonces, la primera cuestión a definir es cuál es el concepto de capital a mantener. Desde ya les adelanto que históricamente el concepto de capital a mantener es el capital financiero, porque en este caso fue bastante sencillo determinar el capital físico, que se mantengan 100 unidades, o los aportes o los crecimientos que vayan generando los socios. Pero imaginemos que en empresas que tienen 6.000 productos o empresas industriales, definir el capital físico resulta de una complejidad bastante importante. Entonces, en general, se ha decidido, las normas contables profesionales argentinas así lo determinan, el concepto de el capital a mantener es el financiero, el efectivamente aportado por los asociados con independencia de los bienes que componen la inversión inicial. Otro de las cuestiones a resolver es criterios de evaluación. Esto se refiere a las pautas a seguir para la asignación del valor a los activos y pasivos que conforman la estructura patrimonial del ente. Cerró el ejercicio y ustedes vieron que en este caso
no se habían realizado transacciones, no hubo actividad. El ejemplo puede ser útil para la época, lamentablemente estamos en una pandemia, hubo una cuarentena y no hubo actividad, negocios que no tuvieron actividad. Probablemente haya muchos negocios que se hayan constituido con este formato. Obviamente acá estamos trabajando en un caso donde no consideramos que la mercadería se haya sufrido algún deterioro por el transcurso del tiempo o se haya vencido, sino que se trata de mercadería que no tiene, que no tiene cualidades de vencimiento ni de deterioro. Puede ser, qué sé yo, que haya hecho un aporte en muebles, en sillas. Un aportado 50 sillas a 10 pesos cada una. Entonces las sillas no se vencen, no se deterioran, no pasan de moda. ¿Qué hacemos al cierre? Hay dos alternativas: valuar a costo o valuar a valores corrientes. Y en este caso, este aspecto tiene directa relación con lo que es la atribución de los resultados en el tiempo. ¿En qué momento se va a reconocer el resultado? Para ellos, tenemos que analizar cuál es la evaluación y atribución de la ganancia en el tiempo. Si trabajamos con el criterio del costo, trabajar a valores de costo significa trabajar a valores históricos. Valor histórico es un valor del pasado, y lo único que se reconocen son los resultados producidos como consecuencia de transacciones con terceros. Vamos a empezar a hablar de resultados transaccionales. Si hubo una transacción, si hubo una operación, si hubo una venta, se reconoce un resultado. Si no hubo una transacción, no se reconoce el resultado. Salvo que estemos con una sobrevaluación de activo o una evaluación de pasivo inconveniente. Si tenemos un activo que se incorporó al patrimonio por un determinado importe y al cierre del ejercicio tiene un valor menor, debe reconocerse ese resultado negativo como consecuencia de lo que es la contabilidad histórica, la contabilidad del costo, como consecuencia de lo que es costo o mercado el menor, lo que es el principio de prudencia. No se pueden sobrevaluar los activos. O sea, sería un resultado por tenencia no transaccional que se reconoce en una contabilidad donde se evalúa los bienes al costo. Y los valores corrientes, que se definen valor corriente como el valor que tiene un bien a la fecha de la medición, reconocen naturalmente los resultados transaccionales, o sea, transacciones con terceros, y los resultados por tenencia, sean estos positivos o negativos. Dijimos, la evaluación al costo solamente reconoce los resultados no transaccionales negativos, para no sobrevaluar un activo. La contabilidad de valores corrientes adelanta el reconocimiento de los resultados positivos por tenencia, porque reconoce también resultados no transaccionales. En el caso del ejemplo, fíjense, nosotros tenemos que el aporte es de 50 unidades a 10 pesos cada una. Al cierre del ejercicio no hubo transacciones, o sea que en la contabilidad de costo, evaluación histórica, se mantiene el valor nominal, los bienes de cambio se van a mantener valuados a 500 pesos. Y en la contabilidad de valores corrientes se van a valuar a su valor corriente, al valor a la fecha de medición. ¿Cuál es la fecha de medición? 31 de diciembre del X1. ¿Y cuál es el valor corriente al 31 de diciembre del X1? Dicen, revisen el planteo, el costo de reposición al 31 de diciembre del X1 es de 12 pesos cada uno. 50 unidades de 12 pesos son 600 pesos. Entonces, se reconoce, hay un adelanto al reconocimiento del resultado. Se reconoce ese resultado por tenencia y se valúa el bien, los bienes de cambio quedan valuados a 600 pesos. Entonces, en la contabilidad, donde la unidad, el criterio de evaluación es el costo histórico, los bienes de cambio quedan valuados a 500 pesos, en la contabilidad de valores corrientes, los bienes de cambio quedan valuados a 600 pesos. Y por último,
tenemos otra cuestión a resolver, por lo menos la que vamos a trabajar esta tarde, porque hay otras variables también que pueden tenerse en cuenta, pero creemos que las más importantes son estas, es el concepto de la unidad de medida. La unidad de medida es, los estados contables deben presentarse en moneda de curso legal. Nuestra moneda de curso legal es el peso. Y es la que, de alguna manera, homogeneiza los distintos componentes del estado contable. Nosotros en un estado contable, en un estado de situación patrimonial, podemos tener dinero en efectivo, dinero en plazo fijo, dinero en efectivo pero en moneda extranjera, bienes de cambio, mercaderías, bienes de uso, un inmueble, rodados, etc. No podemos contabilizar como efectivo tanto, dólares tanto, bienes de cambio 100 cajas de galletas, 50 cajas de chicle, una camioneta, un auto, un camioncito. No, le tenemos que dar un valor. ¿Y cuál va a ser el valor? En pesos, que es nuestra moneda de curso legal. Pero ¿qué pasa con esa moneda de curso legal? Esa moneda de curso legal sufre variaciones durante el transcurso del tiempo. Esas variaciones pueden ser como consecuencia de la inflación o como consecuencia del aumento de valor de un bien o un servicio por el hecho de que hay oferta y demanda. La inflación, dijimos, en el caso del ejemplo, era del 10%. La inflación se define como el incremento generalizado y sostenido en el nivel general de precios. Esa es una razón por la cual cambia la evaluación. Otra razón, decía, es el cambio en el precio específico de ciertos bienes y servicios. Voy a dar un ejemplo bastante vigente. Próximamente tenemos una situación un tanto histórica. Vuelve el público a la cancha. Hay un partido de eliminatorias donde, después de un año y pico, vuelve el público a la cancha, pero vuelve con un aforo. Dicen, solamente podrán entrar a ver un partido por eliminatoria el 30% de la capacidad del estadio. O sea que un estadio tiene capacidad para 100, solamente pueden entrar 30. Pero demanda la entrada mucho más de 30, porque hay interés quizás hasta más de 100. Entonces, ¿cómo van a hacer para vender la entrada? ¿A quién le van a vender la entrada? ¿A cuáles de los 30? ¿A quiénes le van a vender las 30 entradas que están disponibles? Y el que ofrezca mejor precio. La variable de ajuste va a ser el precio. A mayor oferta o a mayor demanda, va a incrementar el precio. Si hay menos demanda, va a bajar el precio. Porque, ¿qué pasa? Solamente hay capacidad para 30. ¿Cuánto están dispuestos a pagar? ¿Cuánto están dispuestos a pagar el precio que se ofrece para esos 30 personas? Entonces, ahí se define un incremento en el precio específico de este caso, que es un bien llamado entrada. Acá no tiene nada que ver la inflación. Ese precio puede subir o bajar en función a cuánto sea la oferta y la demanda. Mientras mayor capacidad de oferta tenga, va a ser menor el precio. Ahora, a medida que crezca la demanda, va a empezar a aumentar el precio. Desde el punto de vista de los modelos contables, nosotros vamos a pensar en lo que es, en este caso, en esta cuestión, lo que es la inflación. Y la moneda, la unidad de medida, indudablemente la moneda de curso legal. Pero esa moneda de curso legal puede considerarse dentro de los estados contables homogeneizada, es decir, cuando contempla los efectos de la fluctuación del poder adquisitivo de la moneda. O sea, tiene en cuenta la inflación. Todas las partidas de los estados contables se presentan en moneda de poder adquisitivo de la fecha de cierre de los estados contables. Todo se presenta en moneda homogénea. ¿Homogénea qué se refiere? Homogénea en cuanto a lo que es poder adquisitivo. Todo en moneda de poder adquisitivo. Para eso hay una técnica, que es la técnica del ajuste por inflación, es la técnica de reexpresión de los estados contables que permite la homogeneización de todas las partidas. O no tener en cuenta los efectos de la inflación y presentar los estados contables en moneda heterogénea. Es decir, ignorar los efectos
de la inflación, con todo lo que es las consecuencias que esto conlleva en lo que se refiere a el tipo de información que se brinda y a las decisiones que se toman sobre esta información. Con esta información vamos a trabajar con 4 modelos contables básicos. En este caso, en esta matriz, tenemos en fila los criterios de evaluación que decimos el costo y valores corrientes, y en la columna la unidad de medida que es heterogénea o la unidad de medida homogénea. Dije que el concepto de capital a mantener va a ser el capital financiero. No vamos a trabajar con el criterio de capital operativo, sino solamente con capital financiero. Entonces, el modelo de contabilidad tradicional se considera como criterio de evaluación el costo histórico, el costo de incorporación al patrimonio. Solamente considera los resultados cuando se producen transacciones, salvo que, por el principio de prudencia, el valor de mercado sea menor que el valor del costo en la contabilidad. Si vamos al ejemplo, que veíamos hace rato, que tenemos como ejemplo en el ejercicio, si el costo de reposición de la mercadería al cierre, en lugar de ser 600, fuera 400, en la contabilidad tradicional hay que reconocer esa desvalorización de la mercadería como un resultado negativo. Si dentro del criterio de evaluación al costo tenemos la contabilidad tradicional en moneda homogénea, donde se reconocen, o sea, el criterio de evaluación al costo, y ese valor del pasado, que es el costo histórico, se reexpresa de manera de tener en cuenta los efectos de la inflación y presentarlo en moneda homogénea. Otro modelo es valores corrientes en moneda heterogénea y valores corrientes en moneda homogénea. Insisto, concepto de capital a mantener financiero. Yo dije que en la contabilidad tradicional teníamos como límite el principio de prudencia, que es costo mercado el menor. En la contabilidad de valores corrientes hay un límite a los valores corrientes, que es el valor recuperable. Ese valor recuperable es, al cierre de cada periodo, las mediciones de los activos no podrán superar su valor recuperable, también procurando que no haya una sobrevaluación de los activos. Y es el valor recuperable, ningún activo puede exponerse por un valor superior a su valor recuperable. Insisto, evitar la sobrevaluación de los activos. Ese valor recuperable, ese valor límite, es el mayor entre su valor neto de realización, es un valor corriente de salida. Es un valor de venta menos los gastos directos que va a producir esa venta. Comparado con su valor de uso. Su valor de uso, o también llamado valor de utilización económica, es el valor actual de los flujos netos generados por el uso de esos bienes y su venta o baja al final de su vida útil. O sea, se compara un valor de venta con un valor de uso. Un valor de uso es un valor estimado. Es cuánto me va a generar, cuántos fondos me va a generar, cuál va a ser el flujo de fondos netos, me va a generar un bien en el transcurso de su vida útil. Eso lo comparo con un valor de venta. Y como valor límite tomo el mayor de los dos. ¿Por qué el mayor de los dos? Porque se estima que el empresario va a hacer la operación que más le convenga. Si obtiene mejor resultado vendiéndolo, lo va a vender, y si obtiene mejor resultado usándolo, lo va a usar. Entonces el límite está dado por ese mayor valor. Luego resolveremos el caso
práctica.